Hola, ¿cómo están? Continuamos, como siempre, con este tiempo, con los devocionales en el libro de los Hechos. En este caso, Hechos capítulo 9, 19 al 31. Y sobre todo pensando en recién convertido Saulo, qué es lo que hacía, qué es lo que hicieron con él. Y a medida que vaya leyendo el texto, voy a ir comentándolo. Así que si me acompañan, por favor, vamos a leer Hechos 9 del 19 en adelante, comentando cada vez que sea importante en este devocional. Dice así: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, cuando alguien se entrega al Señor, cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, o en este caso cuando el Señor lo ha tocado, lo ha trabajado y está con él, este hombre convertido, entregado al Señor, ¿qué hace como persona nueva? Enseguida se dedica a predicar a Jesucristo. Sí, y afirma que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, es el Hijo de Dios, es nuestro Mesías, nuestro Salvador, todo, ¿no? Y dice el versículo 21, todo lo que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Enseguida la gente se dio cuenta que su vida había cambiado, un testimonio. En vez de perseguidor, ahora es predicador de Jesús. En vez de perseguir a los que invocaban el nombre del Señor, ahora Él es el que predica en el nombre del Señor. Y Él se transforma también en un posible perseguido, como vamos a ver. Pero Saulo, dice, cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Bien, un predicador que tenía conocimiento de la palabra, pero que estaba equivocado porque no se había entregado al Señor, el Señor no lo había tocado y él no se había caído de su cabalgadura y no lo había conocido. Ahora que lo conoce, tiene todo. Y le demostraba que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Ahora está del otro lado Saulo, de perseguidor a perseguido. Se ha convertido de verdad, se ha entregado al Señor de verdad. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Y aquí viene el versículo 25, una cosa muy bonita. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Es decir, no sabemos si son los discípulos que lo seguían a él y ahora lo siguen a él convertido y también convertidos como él, o inmediatamente por su testimonio, por su empuje, por su fuego, por su palabra en el Señor, por su conocimiento, él inmediatamente tiene discípulos, seguidores. Buenísimo. La experiencia auténtica y fuerte en el Espíritu genera que otros quieran seguirte. Y él, con su ímpetu, con su fuerza, con su carácter, enseguida tuvo seguidores. Pero cuando él lo necesitó, no solamente fueron discípulos, lo ayudaron a Pablo y lo subieron en un canasto, lo bajaron por la abertura y dice, y lo llevaron a Jerusalén. De Damasco a Jerusalén hay muchos kilómetros. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Todavía le seguían teniendo miedo, ¿se acuerdan de Ananías? Pero Ananías siguió la indicación de Dios para atender, para discipular, para ministrar en los primeros momentos a Saulo. Y ahora, en el versículo 27, aparece quien va a ser el mentor, el coach, como ahora se dice, ¿no? El mentor que lo va a guiar hasta que el apóstol Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Y ese es Bernabé. Dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Y ahí sí testifica. Fíjense que frente a la gente que no conocía, le habla de Cristo. Para los propios le da su testimonio. Y dice que él, ¿sí?,
les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Y yo diría, aunque ellos se proponían eliminarlo, él seguía predicando al Señor. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea, otro lugar muy lejos, y de allí lo mandaron a Tarso, lejísimo hacia el lugar de donde él había sido oriundo de nacimiento, ¿verdad? Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues la iglesia vivía en el temor del Señor, extraordinario. No perdamos el temor del Señor. Hoy falta fidelidad y temor a Cristo de todos, aquellos que conocen al Señor, que se han entregado, ¿sí? Hay que temer al Señor. E iba creciendo en número. Por el temor al Señor iba creciendo el número, ¿sí? Y dice, iba creciendo el número, fortalecida, empoderada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja sobre personas realmente convertidas como Saulo, personas realmente convertidas que están dispuestos a ayudar a otros como Ananías y ahora Bernabé, y también a través de la iglesia que tiene temor del Señor. ¿Qué nos enseña este devocional? Una persona convertida de verdad predica enseguida y testifica. Una persona convertida tiene en este caso un testimonio, pero se lo da a los de adentro. A los de afuera le predica a Cristo. No se predica a él mismo. Predica a Cristo. A Jesús como Hijo de Dios y como Mesías. Extraordinario, ¿sí? Aprendamos de esta palabra. Aprendamos de las cosas del Señor. Amén. Dios te bendice.